Espera que grabe. El siguiente paso que vamos a hacer, pues, es eso. Consiste en ver los ficheros binarios. Es un ejemplito de ficheros binarios. Vamos a hacer una versión de la agenda con ficheros binarios. A recordar cuáles eran las clases de los ficheros binarios. Vamos aquí a... Aquí tenemos. Los ficheros, hemos visto ficheros de texto, que utilizamos las clases file, más bien como utilería, y luego teníamos el file writer y buffer writer. Y luego para leer, para abrirlo en modo lectura, utilizamos el file reader y el buffer reader. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos con los ficheros binarios. Los ficheros binarios pues son el segundo tipo de fichero y se utiliza pues para almacenar números y datos en un fichero, ¿vale? En el disco duro del ordenador. En el caso de los ficheros binarios, nosotros utilizamos pues tres clases. La file output string, buffered output string y data output string. Eso es cuando nosotros queramos escribir información en el fichero, o file input string, buffered input string y data input string, si lo que queremos es leer información, ¿vale? Luego podemos sustituir el data output string por el object output string. Esto podemos utilizar indistintamente uno u otro en función de que queramos pues, leer el objeto entero. Que eso lo veremos en nuestra tercera versión de la agenda, de cómo meter pues, datos del tiro en el fichero. Pero bueno, vamos a centrarnos en el fichero binario, en cómo crearnos un fichero binario utilizando file output string, buffer output string y data output string. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cogernos aquí vamos a hacer la versión de la agenda, ¿vale? Pero utilizando los ficheros binarios. Para ello vamos a empezar con contacto. Vamos a poner, ejemplo, agenda. Vamos a crear un nuevo paquete. Sería ejemplo de agenda, versión 2, versión binaria, vbin. Y ahora vamos a copiar y pegarlo. Copiar y pegar. Va. Vamos con contacto, vamos a modificar la clase contacto. Bien, vamos a utilizar una filosofía orientada a objetos. Para ello, vamos a ver, control C. Me voy aquí a... Control V. Va. Tenemos nuestro objeto contacto. Y bueno, la diferencia con el anterior, con el fichero de texto, es que ahora, bueno, ya no voy a tener el método este que me construye un objeto a partir de una línea de fichero. Este método pues ya me sobra. El método toString pues tampoco lo quiero, lo quito también. Pues eran dos métodos que me servían para tratar líneas de fichero. Y lo que sí me va a hacer falta pues son un constructor, un tercer constructor que me construya un objeto a partir de los datos que haya almacenado en un fichero y un método que me almacene pues, el objeto en un fichero, ¿vale? Es decir, voy a poner la interfaz y bueno, y ahora
Vamos a poner a Roberto, ¿no? Por haber venido, el que viene, pues tiene más participación. Le voy a dar más participación. Así que va a programar esto. Contacto. Recibe un data. Control Z. Data input stream. ¿Vale? Y venga, Roberto, prográmame ese método, ¿vale? Ese es un constructor que lo que hace es leerme un nombre, un teléfono y un email de un fichero binario, ¿vale? Utilizando, te voy a poner aquí las clases que se utilizan. Bueno, las clases que vamos a utilizar es el this, ¿vale? La clase que utilizamos es data input string, el objeto que utilizamos es el objeto this. Y lo que trata, lo que hay que hacer es leer los atributos, los leemos pues del fichero dis, que viene representado por dis. ¿Vale? Para saber los métodos, los tenemos aquí, pero por eso te hace falta saber cuáles son los métodos que tiene dis. Pues ponemos data input stream. Y bueno, la data input stream, pues tenemos el read, bueno, que lea raíz de byte, ¿vale? Tenemos el read boolean, el read byte, read char, read double, read float, ¿vale? Y read line, ¿vale? El método, esto no lo expliqué antes, aprovecho para explicarlo ahora. El file, ¿vale? Tanto en el output como en el input string, file es una clase que lo que hace es manipular directamente el fichero. Buffered, como ya expliqué también en clases anteriores, pues tanto en el output string como el input string, pues sirve para mejorar la eficiencia de las lecturas y las escrituras. Es decir, hace que los datos no se escriban directamente en el fichero, sino que en un buffer, y cuando este se llene, pues se vuelca en el fichero. Y luego el data, lo que sirve es para implementar los tipos de datos básicos. Es decir, el buffer y el file output string lo que hacen es leer y escribir, pero bytes, tipo elemental de datos. Pues con data, pues lo que hacemos es encapsular los bytes en los tipos que nosotros solemos utilizar, ¿vale? Entonces, por eso que aquí los métodos, tenemos un método que me lee un booleano, que me lee un byte, un char, un double, un float, ¿vale? Un int. Y bueno, y el real line, que lo que hace es leerme pues una línea. Que está, aquí pone que está obsoleta. Tenemos real long, real short. Y bueno, y es el read UTF. El read UTF, ¿vale? Es el método que a mí me va a servir para leer string, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también los métodos que se heredan de la clase filter input string, que es el método available, ¿vale? El método available me devuelve el número de bytes que me quedan por leer en el fichero, los números de bytes disponibles, ¿vale? Esto me va a servir, este va a ser sustituto del ready que nosotros utilizamos en los ficheros de texto. Acordarse que cuando nosotros leíamos un dato de un fichero de texto, nosotros antes teníamos que comprobar si había datos que leer. No vaya a ser de que hubiéramos llegado al final del fichero, ¿vale? El ready, método ready, en los ficheros de texto me devolvía un booleano. Aquí no nos devuelven booleano. Aquí lo que tenemos es el método available, ¿vale? Que lo que me devuelve es un entero. Si ese entero fuera 0, es porque hemos llegado al final del fichero, ¿vale? Venga, pues los dos métodos que vas a utilizar es el readUTF y el available. Venga, vamos a ver.
No, no, el file pues aquí ya el fichero ya se ha abierto. ¿Eh? Tú fíjate que el parámetro que le pasamos es div, que es el representante del fichero. Luego eso te permite a ti utilizarlo directamente. ¿Vale? La apertura lo hará, es una responsabilidad de agenda. ¿Vale? Si nosotros abriéramos en el constructor y cerráramos el fichero, en nuestro fichero solamente podría tener un contacto. ¿Eh? Porque acuérdate que cada vez que nosotros abrimos y cerramos un fichero, pues lo estamos creando. ¿Vale? Claro. Y además no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es leer un contacto de un fichero. ¿Vale? Me quería que primero tenías que abrirlo, después veía si tenía datos con el punto. Claro, ahora, exacto, el ver si hay datos sí lo tienes que hacer antes de leer, ¿vale? Con una instrucción if, ¿vale? Ahora, eso es una comprobación que tienes que hacer siempre antes de leer. Siempre. Antes de leer, siempre tienes que comprobar que haya datos por leer. Te faltan los paréntesis, a variable tiene los parámetros, bueno, en este caso no lleva parámetros, pero tiene ahí. Uno era si tenía datos por leer. Si tiene datos por leer, es mayor que 0. Eso te devuelve los datos que te quedan por leer. Es decir, que si es mayor que 0, pero es mayor que 0. ¿Vale? Porque hay datos por leer. ¿Vale? No hace falta. Solamente si hay datos por leer, pues lee. Tenemos div, reautest y utest, pero eso te devuelve un dato. Eso lo tendrás que guardar en algún sitio. ¿Dónde lo guardas? ¿Qué? No piensa qué es lo que está haciendo. Contacto es que contacto qué es. Un método, ¿qué tipo de método es contacto? Sí, pero ¿cómo llamamos nosotros a ese tipo de método? Este tipo de método que se llama igual que la clase, ¿cómo se llama? ¿Qué? No, un método constructor. ¿Vale? Y los métodos constructores, ¿qué es lo que hacen? Sirven para crear objetos. Sí, pero desde el punto de vista del código que escribimos dentro, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, depende. Unas veces, fíjate, en este caso no le pasamos ningún parámetro, aquí le pasamos uno y aquí le pasamos otro. Pero aquí dentro, ¿qué es lo que me hace todo? Bueno, eso desde el punto de vista externo, cuando nosotros lo llamamos de agenda. Pero desde el punto de vista del código que tú escribes aquí, ¿qué es lo que hace? Este código, ¿qué es lo que hace siempre? Respecto a la clase, respecto a la misma clase contacto. Yo le doy valores a los atributos. Si no, tú fíjate bien. Al final, lo que yo hago siempre es el constructor por defecto. Pido los valores por teclado de los atributos, ¿vale? Aquí en el constructor consulta, yo recibo un valor de los atributos, se lo asigno y el resto lo inicializo. Es decir, que todos los constructores lo que hacen es inicializar los atributos. En este caso los pido de teclado, en este caso de aquí, pues le asigno el nombre y los demás lo pongo en blanco, le doy valores por defecto, y en este los tengo que inicializar con los datos que yo lea del fichero. ¿Vale? Lo inicializo con los datos del fichero. Así que tengo que inicializar los atributos leyéndolos del fichero. Eso. Ahí, muy bien. Vale. Ese lo quita, estupendo. Bien.
Estupendo. Vale, muy bien. Sería así. ¿Vale? Esto lo que hace es que me lee del fichero, ¿vale? Me lee del fichero dis, me lee un nombre, un teléfono y un email, ¿vale? Sería el resultado, lo que me haría, ¿vale? Pero eso te lo lees en binario, o sea, en plan, si tú escribes Pepe, te lees Pepe o te lo lees. Sí, te lee PP porque el readline, el read UTF, ¿vale? Lo que hace es leerte un string, un tipo string, ¿vale? Es el data input string el que se encarga, ¿vale? De hacerte, leerte los bytes necesarios hasta tener un string, ¿vale? Pero te lo lee en binario. Muy bien. Y ahora vamos con el siguiente método. El método, este ya me parece, el constructor no, tampoco me sirve en este caso. Y ahora vamos a hacer el otro método que le va a tocar a David. ¿Estás por ahí, no, David? Escena. Contacto. Compute. Stream 2. Vale, almacena contacto. Vale, venga. A ver, ¿está por ahí David? Yo creo que sí, ¿no? Estaba. Vamos a ver. Sí, está por ahí David. Venga, David, pues. Venga, prográmame el almacena contacto. Si tendrá micrófono, a ver si me está hablando igual. Está hablando por el chat. ¿No estás compartiendo? Sí, ¿no? Sí me estás presentando, sí. Sí. Sí, está partiendo. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. No sé. Bueno, pues si no se manifiesta David, pues bueno, hazlo tú, Adrián, almacena contacto. Venga, programa almacena contacto. Está. Básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, aquí la gracia está en que el almacena contacto y el contacto deben de ser simétricos. Tienen que ser la persona que haga el contacto y el que haga almacena contacto se tienen que poner de acuerdo para leer en el mismo. Ojo, cuando nosotros almacenamos, es decir, cuando realizamos una escritura, tú fíjate que esto es el output, no es input. Esto es en escritura. En escritura no tenemos que comprobar nada, que haya datos disponibles, pues estamos escribiendo mientras tengamos disco duro, pues ahí podemos escribir. Luego, lo que nos puede ocurrir es eso, que no tengamos privilegio o que el disco duro esté lleno, ¿vale? Entonces ya me dará su excepción. Así que venga. Los métodos son iguales, pero cambiando read por write, ¿vale? Es decir, vamos a tener un write int, un write float, un write y el write utf. Fíjate, Adrián, nosotros lo que estamos haciendo es escribir en un fichero. Es decir, partimos de que tenemos una información en una variable y esa información la queremos volcar en un fichero. Es un caso distinto al de la lectura. El de la lectura era una información que no sabíamos y la leemos desde un fichero. Cuando la leemos desde un fichero nos la tienen que devolver por algún sitio, ¿vale? Por eso utilizamos esta fórmula. Ahora en la escritura no, porque este disnombre lo tenemos.
Y este disnombre lo que queremos es meterlo dentro del fichero 2, ¿vale? Ujú. Vean, lo tienes que meter por aquí, por parámetros. Esto lo quitas de aquí y se lo pasas por parámetros. Muy bien, sería así. Vale, estupendo. Sería así. ¿Vale? El almacena contacto, pues escribiríamos el atributo nombre, teléfono y email en dos, que dos viene a ser el representante del fichero, el objeto que es el representante del fichero, ¿vale? Pues bueno, pues quedaría así mi método contacto, ¿vale? Con sus dos constructores, el constructor del fichero, ¿vale? De construir un objeto en función del fichero y su homónimo, ¿vale? Almacena contacto, que lo que hace es almacenarme pues en un determinado nombre en un fichero, pues en el mismo orden en el que lo leemos. Bueno, pues esto ya vamos a cogerlo. Aquí. Parece que no sé lo que ha pasado aquí. Control Z. Ahora. Bueno. Vamos a copiar desde contacto todos los métodos. Adecuado. Nos vamos aquí a contacto. Aquí, control V. Y bueno, ya lo tenemos. Tenemos aquí tendríamos que importar el data output string y importar el data input string. Y bueno, y estos métodos pues disparan, se nos olvida siempre, la IOException. True IOException. ¿Vale? Bueno. Le importamos. Almacena aquí. Tenemos que poner que devuelve void. Vale. Y ya está. Ya con eso tenemos ya todos los... ya está depurado contacto. Fijarse que el código se hace más simple, con menos métodos. Nos hacen falta menos métodos en el caso de la escritura en binaria. Suelen ser más eficientes. En cuestión de eficiencia, los ficheros binarios son más eficientes. Bueno, y ahora vamos a ver qué tenemos que modificar en agenda. Vamos a
copiarlo todo, control C, vamos a control V, aquí va. Y ahora vamos método por método a hacer las modificaciones. Tenemos los nombres de la agenda igual, el constructor de agenda pues también se quedaría igual, me da igual que sea fichero de texto binario. Y ahora vamos con el alta, ¿vale? Vamos a ver cómo sería el alta de agenda. Venga, Roberto, a ver el alta, ¿cómo daría de alta tú un contacto? Un contacto que te viene dado por parámetro. Exacto, muy bien. Ahora sí tienes que crear, ahora es el momento de crear los ficheros. Llámale FOS. Llámale FOS, de File Output Stream. Ahí va. El output siempre es de escritura, ¿eh? Aquí le debo poner el fichero ¿Qué? que Exacto, el nombre del fichero, que lo tienen los atributos. Ah, muy bien. Necesitaba el buffer, el file, buffer y data. No sé si es buffer o buffer, yo creo que era buffer, exacto. Muy bien. Un boot string, muy bien. Boss, buffer. Info, muy bien. y el otro que era El data. otro- String. Sí, que es el que utilizaste en el constructor que hiciste. Acuérdate que eso se lo pasaste por parámetro. Fue el data input string, pero fue el data el que tú utilizaste. En voz, muy bien. ah, No, la filosofía que tiene que hacer es la misma que hicimos con el fichero de texto, ¿vale? Tú ten en cuenta que un fichero tú no lo puedes leer para lectura y escritura. Y cuando tú cojas y escribas en un fichero, ¿vale? Estás machacando la información que tiene anteriormente, ¿vale? Es decir, que si tú creas el alta, ¿vale? Así, eh, no sé cómo lo ibas a hacer, bueno, sigue haciéndolo, venga. Sigue por donde iba. bueno, primero si tiene datos, Lo has abierto en escritura. En escritura a ti te da igual que tenga como que no tenga. Tú escribes y ya está. si tiene algo el fichero, si yo escribo ahora, eso es lo que escribe. Claro, te lo carga. Tienes que hacer la misma filosofía que hicimos con los ficheros de texto. O sea, copiar ese fichero en otro nuevo, para guardar la información. Bueno, este es el fichado, es el donde tú escribes. Tienes que leer el fichero, tienes que abrir en lectura el fichero de datos. El fichero de datos lo tienes en nombre, en el atributo nombre. Vas leyendo de datos y vas escribiendo en el fichero auxiliar. Y luego el fichero auxiliar lo tienes que renombrar. ¿Vale? Pero tienes que leer todos los datos del fichero de datos e irlos volcando en el fichero auxiliar.
Pero claro, tienes que realizar las aperturas pertinentes. Que tú ahí no has abierto, tú ahí lo único que has creado es un fichero de escritura fichado. Pero ahora tienes que abrir el fichero de lectura. Ajá, exacto. Ujú, muy bien. Abres el nombre. La filosofía es la misma, ¿eh? Lo único que utilizamos unas clases diferentes, pero ya verás como lo que hacemos en el alta es lo mismo que... No, no, new buffer input string. Este es el objeto es del buffer. Cambia file nada más, ¿El file? el file, la palabra file por buffer. Ajá. Y ahora... ujú. Y ahora ve cómo lees un contacto y lo escribes luego, a ver si se te ocurre cómo leer un contacto y escribirlo. Tienes que leer un contacto del fichero nombre y escribirlo en fichado. Leo con el nombre punto del line, leo el fichero. Bueno, tú has hecho un constructor que ya te lee un contacto del fichero, ¿vale? Utiliza ese constructor. Eh, Almacena contactos que tenía de parámetro, que admitía por parámetro. el data Venga, pues pásaselo. Muy bien, entonces. Así escribes lo que pasa, el nombre que es, nombre, esto, ¿qué sería? Decláramelo por ahí. como no, como línea. No, ya línea no existe porque ya no estamos con ficheros, ya no estamos con ficheros de texto. Me parece que Tú, nombre lo uso en atributo. claro, es que eso no es un nombre, eso es un contacto en sí. ¿Vale? Es un objeto de la clase contacto. También no sabía. De tipo string no, contacto no es de tipo string. Contacto es de tipo contacto. Pero entonces debe crear un contacto. ¿Qué? ¿Qué debe crear un contacto? Claro, tú tienes que tener un contacto. Almacena contacto es un método de la clase contacto. Entonces eso se lo tienes que aplicar siempre a un contacto. Llámalo, por ejemplo, CF, ¿eh? Contacto fichero, de contacto fichero, CF. Ajá. Sí. Muy bien. Pero claro, antes de almacenar ese CF, tú tienes que haberlo construido. Ese CF no está construido. ¿Cómo construyes ese CF? El contacto del
Pero el data input stream. ¿Qué? El data input stream. Exacto, venga. O construyelo, venga, construyeme ese contacto CF. Si me lo has dicho bien, hazlo como he dicho con el data input stream, venga, pues. Ajá, vale, le pasa el dato al win. Lo que pasa es que casi no se utiliza un constructor. ¿Cómo se utilizaban los constructores? Eran unos métodos especiales que no se utilizan así de esa forma. ¿Cómo se construía un objeto? Con el new, ¿no? Pero. ¿Un contacto? Sí, claro, como siempre. Pero así. Igual, fíjate, si lo tiene aquí, si aquí tiene, has puesto 3 constructores, pues tiene que poner uno igual que los de arriba, ¿no? Pero. Los constructores se construyen siempre de la misma forma. Claro, lo tiene de claro allá arriba. Y ya, ese lo tiene ya de claro arriba, no hace falta. No, no. Sí, pero luego te va a hacer falta. Haz lo mismo de la otra manera, porque luego te va. Luego te va. Ajá. Vale, sería así. ¿Comprende lo que has hecho? ¿Eh? Estaba bloqueado con lo del CF punto algo. ¿Con el qué? Que me creía que era CF punto y algo. Ah. Del método. Entonces como que estaba bloqueado y no me salía. Vale, bueno, lo construye, utiliza un constructor y estos los atributos de contacto te los lee del fichero, que fue lo que hiciste, el método que hiciste antes, ¿vale? Y ahora, una vez que lo has leído y lo tienes en CF, pues ahora lo almacena en el fichero 2 con almacena contactos, ¿vale? Bien, pues esta misma operación lo tienes que hacer para todos los contactos del fichero. ¿Tú sabes los registros que tienes? ¿La cantidad exacta de registros que tienes? Entonces el for no te sirve. Tienes que utilizar, ¿qué otro bucle tienes que utilizar? El while. Mientras haya algo que escribir. Mientras haya datos, tú primero lees, ojo, primero lees. Y mientras haya datos disponibles para leer, tú vas leyendo y volcando en otro fichero. El new contacto dis, eso implica lectura de ficheros. Pues tú lees lo del fichero y lo metes en los atributos de contacto, pero tú estás haciendo una lectura, ¿vale? Entonces, mientras tenga datos que leer, ¿vale? Muy bien. Muy bien, estupendo. A la bailable, cambia la R por una L. Vale. Bien. Y ahora, ajá. Muy bien. Vas creando un contacto nuevo y lo vas almacenando en el fichero. Y ya por último, ¿qué tienes que hacer al final? Volcarlo. Antes de volcarlo, te falta lo que le da sentido al método. ¿Tú qué era lo que querías hacer en un principio con ese método? Da de alta. No tienes que dar de alta al contacto que te viene dado por parámetro. ¿Cómo lo das de alta? Guardando. Guardándolo en 2, ¿no? Veo eso. ¿Y cómo lo almacena?
Y que igual que ha hecho antes, ¿no? Lo mismo del volumen, ¿Qué? lo mismo del método de contacto. Claro, el contacto este, para meterlo en un fichero, utiliza el almacena contacto. Pero del contacto CF, no del contacto C que te viene dado por parámetros. Pero ahora mismo es. Sí, claro, espérate, guay. No, ahí no tienen que leer nada. No, tampoco. Almacena contacto, eso ya el método, llamará el método almacena contacto. Ajá. Eso sí lo meto en. Claro, le pasa, tiene que pasar. Exacto, le pasas el fichero. ¿Entiendes lo que has hecho ahí? Almacena contactos, recibe por parámetro un fichero y lo que hace es los atributos de C, te los metes en el fichero, ¿vale? Eso es válido para cualquier contacto que tú tengas. Y luego tienes el constructor al que se le pasa el fichero, que lo que te hace es de este fichero te lee los contactos, ¿vale? Venga, y ya lo último que te queda por hacer. Venga. Guardarlo ya lo tienes guardado, ya lo que tienes que es cerrar los ficheros, ¿no? This.close, this.close, en la misma línea, pónmelo en la misma línea, this.close, this.close, el this también, me los pone los tres en la misma línea. Este, this y fis. This, después this y después fis. Pero en la misma línea. En la misma línea, sí. Para que no quede tampoco tan... No, no, pero sí. Punto y coma, a continuación. Ah, sí. Mm. Venga, y ahora lo que tienes que hacer es el vuelca fichero. Lo demás, la filosofía en sí es lo mismo, lo que cambia pues es la forma de tratar los ficheros. Vale. Muy bien. Ya, muy bien, ya está. Pues así sería el alta, ¿vale? La forma de, aquí lo interesante es la forma de utilizar pues las lecturas y las escrituras del fichero. Bueno, venga, pues Adrián, ahora haz tú la baja. Vamos a cerrar esto, quitar esto, para que Adrián haga la baja. Ya puedes utilizar, pues bueno, código ya, copiar y pegar código de Roberto. Vamos, yo lo pegaría todo el código. Ahí va. ¿Mm? Y ahora ve, piensa, ve qué es lo que tienes que cambiar.
Venga, lo que vamos a hacer es eso, el mismo bucle while nos sirve y aquí lo único es que tengo que copiar todos los contactos menos el contacto que deseo dar de baja. Y bueno, y el almacena contacto este que me pasa por parámetros, pues esto ya lo tengo que quitar también. Y dentro del bucle while, pues... Y dentro del bucle while, pues no, la otra línea no hace falta quitarla del while. Lo que tienes que poner es una cosa, añadir una instrucción, ajá. Porque tú tienes que almacenar los contactos, tienes que almacenar todos los contactos menos el que se te da por parámetro. Ese es nuestro concepto de baja. Muy bien. Si es igual, no sería... Ajá. Si no es igual, entonces lo almaceno. Y aquí te falta una cosa en el constructor. Tienes que coger el constructor del fichero, le tienes que pasar el fichero de entrada. Eso me parece que se lo olvidó a Roberto arriba. Ahí tienes que No, poner. no entiendo lo de fichero de entrada ese. Sí, que tienes que, el constructor este new contacto, esto lo que hace es que te crea un contacto, pero a partir del fichero, te lo lee del fichero. Si nosotros recordamos el constructor contacto, el que hizo Roberto, este constructor contacto lo que hace es que le pasamos un fichero, o el representante del fichero, que es this, y ahora construimos los atributos en base a lecturas que hacemos de ese fichero. ¿Vale? Pues entonces tú tienes que coger y pasarle el fichero, se lo tienes que pasar a este constructor para que te coja ese constructor. Si no, lo que hace es pedírtelo por teclado. ¿Vale? Vamos, una palabra, que hagas así, this, le pases this, que aquí arriba también le falta a Roberto ponerlo aquí. Pues al poner this, ya el constructor que estás utilizando es este constructor. Es este constructor. Y este constructor te construye un objeto leyéndolo del fichero, leyendo los datos, los atributos del fichero. ¿Lo entiendes? ¿Lo Ujú. entendéis? ¿Tú lo entiendes también, Roberto? Vamos a ver. Entonces sería así, a ver, para que me entendáis bien. Vamos a coger el ratón. A ver si puedo hacer un dibujito gráfico. Vamos a ver el Paint.
Vale. Y aquí lo que hago es... Estoy presentando, no. Ahora. Vale. Aquí lo que hago, pues eso. Leo el dis, ¿vale? Y me creo un objeto contacto en base a un registro que he leído del fichero. No sé, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo ves, Adrián, tú también? ¿Puedes repetirlo Sí, rápido? que cuando yo hago un new contacto y le paso el dis, lo que hago es leer, dices el fichero. ¿Eh? Fíjate que yo dentro del constructor del constructor lo que hago es utilizar el reautf de dis, ¿vale? Es decir, que lo que estoy haciendo es leyendo un string del fichero, ¿vale? Cuando utilizo contacto, inicializo lo que son los atributos en base a strings que yo leo del fichero. Entonces, al ejecutar la instrucción readUtf, lo que estoy haciendo es leer del fichero, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es crearme un contacto, esto sería un objeto contacto, cuyos atributos, ¿vale? Son los datos que yo tengo en el fichero, ¿vale? Que por eso esto me está funcionando. Esto de aquí me está funcionando porque yo lo que hago es leo un contacto del fichero. A continuación digo si es igual al que quiero dar de baja y si no es el que quiero dar de baja, pues lo vuelvo a almacenar en el fichero. ¿Vale? No sé si lo veis. ¿Lo seguís viendo o no? Esto es lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que los atributos de contacto fueran públicos, ¿vale? Para que me entendáis mejor. Vamos a suponer que fueran públicos. Pues eso sería lo mismo, si fueran públicos, o bueno, o lo voy a hacer con un setter. Eso es lo mismo que si yo dijera cf igual a new contacto, ¿vale? Y ahora dijera cf.set set nombre dis.readUtf. Esto sería otra forma de hacerlo, no tan elegante, pero se podría hacer. Set teléfono dis.readUtf y cf.set email dis.readUtf. ¿Vale? Sería lo equivalente. ¿Vale? Esto. Esto. Y esto sería lo mismo. ¿Lo veis? Este new contacto me crearía un contacto vacío. Bueno, según mi código me pediría los datos por teclado, pero bueno, vamos a suponer que esto no lo inicializa todo a vacío. Pues como si yo me creara un contacto y ahora le asignara a cada uno de los atributos, pues el dato que yo leo del fichero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo este mismo código que veis aquí, yo en verdad, en vez de ponerlo aquí, pues lo he puesto aquí, en un constructor que me he creado. No sé si lo veis. ¿Con qué objeto? Pues con el objetivo, ¿vale? De que si yo mañana pues le quiero añadir un atributo nuevo a contacto, yo solamente modifico la clase contacto y el resto de las clases de mi programa pues no tengo que modificarla, ¿vale? Haría un mantenimiento pues más eficiente, ¿vale? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Se entiende o no? El tema es que Sí, cuando tú le pasas el contacto, ¿vale? sí. Él va a ir leyendo línea por línea
y vais poniendo, sobreescribiendo los nombres en el otro fichero, ¿no? A ver, nosotros es que ya el concepto de línea te tienes que olvidar. Lo que hace es leer string, tipo string, ¿vale? Pero no una línea. Ya ahora mi fichero, como verás, va a ser un fichero ilegible. Ya el concepto línea no tiene sentido. Tú lo que haces cada vez que tú haces un React UTF, cada vez que haces un React UTF, tú lo que lees es un string del fichero. Un string como si fuera un float, ¿vale? Que tu fichero ya no está estructurado en línea, tu fichero lo único que es un chorrón de bytes, ¿vale? Y ya el ReaUTF pues se encarga de cogerte los bytes necesarios hasta obtener la cadena, ¿vale? Lo que yo veo que no entendéis es la forma de hacerlo a través del constructor, ¿no? Que es quizás lo más novedoso. ¿No? Porque el constructor lo que hace es que nosotros le pasamos un fichero y ahora pues leemos del fichero. El fichero es como si fuera un depósito, ¿eh? Es como si fuera un depósito. Tú ese depósito se lo puedes dar a quien quiera, ¿vale? Y si esa persona te coge algo del depósito, pues eso deja de estar en el depósito. ¿Lo entendéis? A mí, por ejemplo, lo que me ha gustado es lo del que en vez de trabajar con, por ejemplo, con cadenas de el nombre, el teléfono y el email, era trabajar con un montón de bytes. ¿Con un montón de qué? De bytes. Que yo, por ejemplo, lo veía como lo de la línea. No, ya las líneas distintas. La línea, eso es para ficheros de texto, ¿vale? Tú ya lo que haces es, además, el fichero es secuencial, tú ya lo que haces es leer tipos de datos. Con el data input string, pues tú lo que lees son tipos de datos. Vale, en este caso da la casualidad que los tres tipos son iguales, son de tipo string. Pero se puede dar el caso de que haya un string, un int o un float, ¿vale? Entonces, bueno, pero ¿habéis entendido ya lo del tipo de lectura a partir del constructor? ¿Eso queda claro? Queda claro, ¿no, Adrián? Sí, sí. Sí. Vea. Pues bueno, pues esto, entendiendo eso, pues bueno, pues la baja pues sería así. Nosotros, mientras haya datos disponibles, voy leyendo contactos y si no es igual, lo almaceno, si no, y el resto pues sería igual. Venga, ahora Roberto a la consulta, venga. Vamos a... Borro esto. Y ven, haz la consulta que bueno, sería... Utiliza, bueno, pues código... copia, por ejemplo... utiliza código escrito antes. Ahora en la consulta nosotros no escribimos datos, sino que solamente leemos. Venga, copia la baja y modifica la baja, venga. Venga. Y ahora modifica que empieza a borrar cosas, venga. Lo del pagado de string, Eso, se puede eliminar. claro. Ese era de escribir. Tú ya solamente lees. Realmente, el bucle white se puede quitar. Porque tú realmente lo que vas a hacer es todo lo que se No, el white te sirve porque tú vas leyendo uno a uno, contacto a contacto. Ahora tú tienes que ir leyendo contacto a contacto y en el momento que te encuentres uno que sea igual al que has recibido por parámetro, pues lo tienes que mostrar. Vamos, es muy parecido a... No, eso sí, eso sí. Claro, eso es lo que te lee el contacto del fichero. Esa instrucción lo que hace es leer el contacto del fichero.
Ajá, muy bien. Ahora, si es igual, venga, pues ahora. Tiene, me parece, un método muestra. Ujú. Es el... A ver, si quieres te lo ponemos. El contacto sería, vamos a ver, el muestra, se llama muestra seca, ¿vale? Muestra seca, ajá, y no tiene parámetros, ¿vale? Y ahora y lo único que te falta es, suponte tú que el contacto que tú quieres consultar da la casualidad de que es el primero de la agenda. Y en tu agenda tienes 1.000.000 de contactos. Sería eso un poco ineficiente, ¿no? Mm, Un predicado de corte, ¿vale? Y no encontrado, muy bien. Vale. Estupendo. Y ahora, bueno, al final del fichero, a ver qué es lo que... Ahí tienes que quitar también cosillas, ¿no? Ujú. Vale. Y eso tampoco. Muy bien. Vale, pues sería así, ¿vale? Esa sería la consulta. ¿Vale? Abrimos el fichero, modo lectura, y vamos leyendo contactos. ¿Vale? Si es igual al que le pasamos por parámetro, pues muestro, ¿vale? Tengo que mostrar el CF, no el C. El C está vacío, ¿vale? Y bueno, y ya para mañana pues ya hacemos el listar agenda, ¿vale? Vamos a ver. El listar agenda, que bueno, que es o lo hace rápido, Adrián, ¿lo puede hacer rápido casi un copia y pegar? Venga, Vamos a intentarlo. venga, eso se... igual, pero sí tiene que parar. Claro, quitando ahí un montón de cosas. No, eso no, precisamente eso es lo que no tienes que quitar. Ya tú tienes que ir leyendo. Y tienes que leer a todos los contactos e irlos mostrando. Ajá, muy bien. Exacto. Eso tampoco te sirve. Eso tampoco. Eso tampoco. Muy bien. Ya está. Y me indentas bien en muestra y ya lo tienes FT. ¿Vale? Ajá. Estupendo. Sería así. Sencillamente, pues, mientras haya datos por leer, vamos leyendo el contacto y lo muestro. Leo y muestro, leo y muestro. ¿Vale? No tiene más historia. ¿Vale? Y ya sería, ya con eso, vamos a copiar aquí la agenda y ya está, ya tendríamos, a ver, vamos a poner así, aquí, control C y control V. Y tendríamos agenda, ¿vale? Bueno, control V y ya si eso ya el próximo día pues le quitamos los errores y ya lo probamos, ¿vale? Pues bueno, pues ya hasta aquí la clase de hoy. Vamos a cerrar la
las conexiones. Pues bueno, pues hasta luego Adrián y David. Hasta luego. Venga, nos vemos mañana. Intenta venir, anda. Sí. Venga. Vamos.